Ahí estamos al aire. Ahí estamos al aire. Está subiendo la cantidad de conectados. Mientras se conectan, aprovecho de darle la bienvenida a los que ya están por ahí. Está subiendo rápidamente el número de participantes. Son exactamente las 11 de la mañana. Ahí también le digo al team que nos está apoyando tras bambalinas, que si hay algún inconveniente, por favor, puedan ahí apoyar a las personas que están en el grupo de WhatsApp y se están conectando. Muy buenos días, Claudia. Vamos a esperar un par de minutitos. Vamos a partir a las 11:05. Ahí voy a aprovechar de presentarles al relator de hoy. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por participar. Ustedes saben que habitualmente estamos realizando webinars para compartir información con ustedes. Nos encanta ahí estar como en constante capacitación, compartir conocimiento, poder también estar con nuestros relatores para que ustedes los conozcan, aquellos que ya han tomado cursos con nosotros o que están evaluando hacerlo, para que puedan conocer a uno de nuestros relatores. En este caso, ya les voy a presentar al relator de hoy, nuestro profesor del curso de tasaciones. Voy a esperar que se conecten un poquito más de personas. Son recién las 11:01, así que estamos a tiempo. Voy a bajarle aquí a mi otro computador, que tengo aquí a mi team de soporte que nos está ayudando. Ahí está. Así que bienvenidos. Podemos ver aquí a la derecha, donde ustedes están saludando, podemos ver el nombre de cada uno de ustedes. Así que no se preocupen porque los estamos leyendo, pero parece que no voy a alcanzar a leer el nombre de cada uno, así que bienvenidos. Gracias por participar en este webinar de hoy, donde tenemos un tema muy interesante que a todos los corredores de propiedades, a todos los inversionistas les interesa. Siempre están buscando datos de dónde puedo encontrar el valor metro cuadrado de tal comuna. Ojalá eso fuese tan simple. Así que hoy día nuestro relator del curso de tasaciones, el profesor Sergio Pizarro, nos va a explicar en una forma muy express, digamos. Sergio es el relator de nuestro curso de tasaciones. En nuestro curso de tasaciones son cerca de 14 clases de 2 horas y media de duración, si no me equivoco. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy día es entregarles una información ahí bastante condensada para que Sergio luego se vaya enfocando en la explicación de cómo valorizar una propiedad en términos comerciales. Cuando usted corredor, usted inversionista, quiere comprar o vender una propiedad, sepa más o menos cuáles son los pasos que debe seguir para poder realizar esta evaluación. Sergio les va a mostrar un Excel que utiliza, que también se utiliza en nuestro curso. Toda la información que vamos a ver hoy día queda grabada. Ustedes van a recibir un correo electrónico con el link del video, con acceso a la información y los apuntes. Para los que ya están conectados, bienvenidos, buenos días. Para los que todavía no se conectan, tienen que hacer clic en el icono de play. La presentación solo dice webinar cómo valorizar comercialmente un inmueble. Eso es todo lo que tenemos por el momento, no hemos comenzado, pero ya son las 11:03. Esperamos 2 minutitos. Le doy el pase a Sergio, que como les decía, Sergio es el relator del curso de tasaciones, es arquitecto, tasador, entre muchas otras cosas más que él ya les va a contar. Y estamos probando audio, estamos probando también el video, me parece que se ve ok, que se revisa bien. Ojo, todavía no comienza la presentación, así que no se preocupen de las diapositivas que están aquí al costado izquierdo, que están un poquito borrosas. Nadie las ve, no son ustedes solamente. Esto es una guía para que ustedes se den cuenta cuando comenzamos a avanzar. Todavía no hemos comenzado. Así que, buenos días, bienvenidos. Y si el team me da el visto bueno, creo que estamos listos para comenzar. Les voy a dejar también un link porque, bueno, eso lo voy a compartir luego porque siempre tenemos algunos regalitos para los que están participando en el webinar, regalitos que duran 24 horas.
así que un poquito más adelante les comento para que aquellos que estén interesados en el curso de tasaciones puedan acceder a él con un beneficio especial para los participantes del webinar, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, siendo las 11:04, una vez más les presento a nuestro relator, el profesor Sergio Pizarro. Tu mamá va a estar contenta si te digo Sergio Fuentes. Sí, está feliz. Entonces, él es nuestro relator, es arquitecto, es tasador, también tiene diplomado, si no me equivoco, en organización urbana. Entonces, dejo con ustedes hoy día a nuestro profesor relator Sergio Pizarro, relator del curso de tasaciones. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Carola. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Buen día. Espero que todos tengan un excelente año, aprovechando que estamos ahí en los primeros días de 2025. Les deseo a todos un excelente 2025, que tengan éxito en todos los emprendimientos que tengan este año y en los que vengan en el futuro. Chiquillos, bueno, como comentaba Carola, mi nombre es Sergio Pizarro, soy el docente, el relator del curso de tasaciones aquí en el Learning Group. El curso que tenemos en el Learning Group es un curso que está enfocado principalmente a corredores de propiedades, porque lo que tratamos de buscar con este curso es enseñar no solamente la teoría, sino que parte también de la práctica, del día a día, en el fondo, del tasador, qué es lo que uno hace, en qué se fija, cómo analiza un inmueble, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, es un curso que tiene un enfoque teórico, por supuesto que hay que enseñar la base de la teoría, y también tiene una parte práctica. Y es más o menos un resumen de lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a ver una parte teórica, ¿cierto? De cómo se analiza, qué cosas fijarse, en qué cosas no, de un inmueble, por supuesto, para poder analizarlo. Y después vamos a hacer si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer una comparación, o les voy a mostrar cómo se hace una comparación de mercado en Excel, para que en el fondo tengan también un approach de más o menos cómo se hace una valorización para efectos de poder llevar a cabo finalmente una tasación. Es súper importante mencionar que el objetivo de este webinar obviamente es aprender o enseñarles la base para poder analizar un inmueble, para poder efectuar una tasación, para poder saber cuáles son las cosas que uno tiene que fijarse al momento de estudiar un inmueble. No es lo mismo analizar una casa que analizar un departamento, por ejemplo. Son inmuebles que tienen cosas distintas entre una y otra. Entonces es súper importante tener ese conocimiento para poder saber, bueno, en qué cosas me tengo que fijar al momento de tasar una casa o al momento de tasar un departamento o, por ejemplo, un local comercial, una parcela, un terreno, etc. Todos los inmuebles tienen cosas distintas, ¿ya? Y cuando tienen cosas distintas, finalmente uno tiene que darse cuenta en qué cosas fijarse para poder tasar un inmueble. ¿Por qué es importante tasar? Bueno, importante tasar porque la tasación, más que el informe de tasación, el tasar me refiero al proceso de la estimación de valor de un inmueble. Es importante, ¿por qué? Porque obviamente eso es lo que nos va a dar un sustento objetivo para decir este inmueble se debiese vender en un cierto rango de tiempo en un X valor, ¿ya? Y eso depende justamente del análisis que uno haga, un análisis del inmueble, del sector, de las variables, ¿cierto?, que influyan en la determinación de valor, que son cosas que vamos a ir revisando en este curso un poquito más adelante. ¿Qué es una tasación? Una tasación es un proceso, ¿cierto?, en el cual uno determina el valor de un inmueble, ya sea casa, departamento, oficina, local comercial, parcela, industria, etcétera. Uno determina el valor a través de un proceso, ¿cierto?, en el cual se llega al valor final, ¿cierto?, a través de un análisis de todas las variables que influyen en la determinación de valor. El objetivo es, obviamente, tener el valor justo, ¿cierto?, el valor de mercado de ese inmueble. Y existen distintos tipos de tasación en el mercado, no solamente la tasación que uno conoce, que es la típica tasación bancaria, por ejemplo, sino que hay muchas otras tasaciones, como por ejemplo la tasación comercial, tasación para definir, por ejemplo, el valor de arriendo, tasación, por ejemplo, para definir el valor para efectos judiciales, ¿cierto?, fiscales, bancarios, entre otros, ¿ya? Por aquí vi a alguien que puso en el chat que no sé, se escucha y se ve bien la presentación, ¿cierto? Sí, estamos bien, Sergio. Ya, súper. Sí, todo bien. Ya. Entonces, eso es una tasación. Ahora, ¿cómo se realiza una tasación? Y aquí vamos a entrar a la parte teórica, ¿cierto?, que explica el por qué o el cómo se hace una tasación. La tasación se hace a través de una estimación de valor por ciertas metodologías,
¿ya? Para tasar, para poder estimar el valor del inmueble, uno tiene que basarse en metodología, en principios, ¿cierto? En criterios para poder efectuar una tasación. Y estas metodologías están hoy, digo hoy porque hace poco tiempo atrás, bueno, un par de años en realidad, nació una norma chilena de tasaciones, que es la NSH 3658/1, que esta norma chilena lo que hace es traer aspectos de las normas internacionales de tasación, de la RICS, de la IBSC, y las hace norma chilena. Y en esta norma chilena aparecen estas tres metodologías de tasación, que es enfoque de mercado, que es una comparación finalmente de mercado, capitalización de renta, ¿cierto? Que es un enfoque de ingreso, que en el fondo es un flujo de caja para poder estimar a través de ese flujo el valor de venta, y la metodología de costo o metodología de costo-reposición, que es una metodología también distinta para poder tasar inmuebles de transacción poco habitual o poco frecuente. Aquí, Sergio, disculpa, te voy a interrumpir un poquito. Es solamente para ir, digamos, haciendo el resumen de lo que acabas de explicar. Cuando queremos poner el valor de una propiedad, tenemos que elegir una forma de hacerlo. Y esa forma de hacerlo son las metodologías que tú acabas de explicar. Entonces, cuando habitualmente, y aquí tú me corriges, cuando un corredor, no sé, yo quiero comprar una casa, digo, Sergio, el valor de esa casa está de acuerdo al valor mercado, tú probablemente me vas a decir sí y vamos a hacer una valorización, comparación mercado, ¿cierto? Porque vamos a revisar cuáles son los precios que están en el mercado, vamos a hacer una comparación y me vas a decir, sí, Carola, se ajustan los precios del mercado, o me podrías decir, aprovecha porque está muy bajo, o el precio está muy alto, se pasa del valor mercado. Cuando yo quiero hacer una inversión y te digo, Sergio, la verdad este es un proyecto, yo quiero arrendar o quiero vender después, vamos a usar otra metodología que sería capitalización de la renta. Estoy haciendo una explicación ahí muy simple y rápida. Y cuando yo te digo, Sergio, ¿sabes que tengo un colegio? Y este colegio lo voy a desarmar y lo voy a volver a construir. Ahí vamos a usar costo-reposición. Entonces, para que ustedes sepan, no se usa cualquier metodología, tienes que elegir o combinar de acuerdo a cuál es el objetivo de la revisión que estás haciendo. Eso nomás, Sergio. Tal cual, sí, está súper bien. Bueno, es así en realidad. Cuando, a ver, la metodología, como decía Carola, es la herramienta que yo tengo para poder valorizar un inmueble. Y dependiendo del tipo de inmueble, es la metodología que se va a ocupar. Por ejemplo, la metodología de comparación de mercado es una metodología que se ocupa, por ejemplo, para tasar inmuebles de transacción habitual, como por ejemplo casas, departamentos, oficinas, locales comerciales. Son transacciones habituales porque encontramos, ¿cierto?, en publicaciones, ya sean distintos portales de marketplace de inmuebles, ¿cierto?, encontramos ofertas de casas, departamentos, parcelas, por ejemplo, como dice Nancy, son comparables, ¿ya? Después, cuando nos toca, por ejemplo, tasar, no sé, un strip center, por ejemplo, ahí ya hay que meterse en la metodología de capitalización de renta porque hay que proyectar un flujo de caja de los valores de arriendo, ¿cierto? Y eso llevarlo y traerlo a valor presente para poder estimar el valor del inmueble, ¿cierto? Trayendo el valor futuro a valor presente. ¿Y eso por qué? Porque el valor del dinero en el tiempo obviamente no es el mismo. Hoy día un peso no vale lo mismo que va a valer en 2 años más, ¿cierto? Entonces, por eso es que se traen esos flujos futuros a valor presente. Y por último, cuando se tasan, por ejemplo, inmuebles de transacción poco habitual, como por ejemplo colegio, algunas industrias, por ejemplo, se tasan a través del costo de reposición, que es una metodología que lo que busca es valorizar principalmente cuánto es lo que vale construir ese inmueble después de haber hecho depreciaciones, ¿cierto?, por antigüedad, por uso, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, los pasos del proceso de la tasación, de una inspección, ¿cierto?, de un inmueble, parte justamente por la inspección. O sea, yo cuando voy a tasar, por ejemplo, yo voy al inmueble, ¿cierto?, saco fotografías, realizo mediciones, ¿cierto?, obtengo información del mercado, del sector, para poder hacer una idea, ¿cierto?, de cómo es el sector donde está emplazado el inmueble, ¿ya? Entonces, es súper importante uno que en la medida que uno va analizando el sector, analizando el inmueble, vaya tomando nota de estas cosas, ¿ya? Que esté cerca de metro, esté cerca de alguna carretera, de alguna accesibilidad, cerca de algún supermercado, cerca de equipamiento, cerca de comercio. Son cosas que obviamente le van dando valor al inmueble, que son cosas también que vamos a revisar un poquito más en detalle más adelante. Ahora, ¿por qué se realiza una tasación? Una tasación se realiza principalmente para transacciones inmobiliarias, ¿cierto? Cuando uno hace
una compra-venta. Ustedes como corredores, por ejemplo, cuando van a poner un inmueble en venta, en oferta, ¿cierto? Necesitan a través de una estimación de valor saber en cuánto debiesen publicar esta propiedad, ¿ya? Por lo general, el valor de publicación versus el valor tasación, hay una diferencia ahí. Hay una diferencia que hoy día debe estar en torno al 10%, más o menos aproximadamente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el valor tasación debiese ser el valor de cierre, debiese ser el valor en cuanto se debiese transar finalmente este inmueble. Entonces, si yo, por ejemplo, taso un inmueble, por ejemplo, en 5.000 UF, significa que esas 5.000 UF yo tengo que, para poder publicarlo, ¿cierto? Voy a tener que incrementar ese valor en aproximadamente un 10%, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo inmueble, hoy en día sabemos que todo inmueble está sujeto a un margen de negociación. Cuando alguien vende algo, ¿cierto? Todo lo que uno vende está sujeto a un margen de negociación. Sabemos que va a llegar alguien y nos va a decir, oye, te ofrezco 400.000 pesos por lo que tú estás vendiendo. Yo lo tenía publicado, por ejemplo, en 500. ¿Qué significa eso? Que, bueno, yo quizás para poder venderlo, ¿cierto? Una opción es decir, ya, pues es que mira, me puedo bajar a 450. Ya, yo te lo compro 450. La definición de valor se da, o el valor de compraventa se da cuando ambas partes, ya sea el comprador o el vendedor, están conformes con el valor de cierre, ¿ya? Y el valor de cierre debiese ser un valor que esté muy cercano al valor tasación, ¿ya? Entonces, cuando uno publica algo en venta, ya sea un refrigerador, una bicicleta, un auto, una casa, un departamento, lo que sea, ¿cierto? Uno tiende a tirar, como se dice, el tejo pasado, ¿cierto? Publicar un poquito más caro para poder tener un margen para poder negociar. Dentro también de las transacciones inmobiliarias también está el valor de arriendo. También se pueden hacer tasaciones para definir el valor de arriendo, no solamente el valor de venta, sino que también el valor de arriendo. Y ahí, al final de cuentas, la metodología es prácticamente la misma que para definir el valor de venta. Lo único que cambia es que en vez de hacer una comparación de ventas, hago comparaciones de arriendo. Me tengo que fijar exactamente en las mismas cosas, ¿ya? ¿Para qué otra cosa se hace una tasación? Para, bueno, seguridad financiera. Ya la garantía hipotecaria, por ejemplo, los bancos, lo que hacen al tasar no es solamente decir, ya, sí, mi cliente califica para poder comprar esta casa, sino que el banco lo que hace es establecer una seguridad financiera, saber que realmente ese inmueble que está comprando el dueño, ¿cierto?, vale lo que dicen que vale, ¿cierto? Porque en algunos casos el dueño puede decir, mira, sabes que yo vendo esta casa en 5.000 UF, pero la casa no los vale, porque dentro del mercado no los vale. Entonces, si no los vale, el banco no te va a prestar más plata, ¿cierto?, por algo que no los vale. Ya, lo mismo que yo pongo, por ejemplo, una bicicleta en venta. Ponte tú que yo quiero una bicicleta que me costó, no sé, 500 lucas, por ejemplo, y yo la quiero poner en venta en 700. Porque es mi bicicleta, yo la pinté a mi pinta, tiene cositas, tiene no sé qué. Quizás nadie me la quiere comprar ese valor porque está sobrevalorada. ¿Ya? Entonces, por eso es que es súper importante para el banco establecer un valor tasación acorde al mercado, ¿cierto?, para justamente no sobrevalorar los inmuebles, para tener obviamente justamente esa seguridad financiera, ¿ya? ¿Para qué otra cosa se hacen tasaciones? Para impuestos, ¿ya? El avalúo fiscal, por ejemplo, es una tasación que realiza el Servicio de Impuesto Interno para poder establecer el valor del avalúo fiscal para poder cobrar sus contribuciones como corresponde en un cierto periodo de tiempo. Para resolución de conflictos, por ejemplo, juicios, herencias, divorcios, quiebras, por ejemplo, y también para planificación y desarrollo. Por ejemplo, proyectos de inversión. Un inversionista dice, por ejemplo, no sé, yo tengo, no sé, por decirte algo, 500 millones para poder invertir en inmueble. Él puede planificar sus inversiones, ¿cierto? Decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a meter estos 500 millones en un cierto tipo de inmueble, o planificar finalmente si me conviene más comprar inmuebles, departamentos, por ejemplo, comprar casa, comprar un strip center, comprar un terreno y construir, ¿ya? Es parte finalmente de lo que es uno se basa finalmente en la tasación. ¿Para qué se tasa un inmueble? Principalmente para determinar el valor de mercado de este inmueble, ¿ya? Esto es establecer justamente el valor justo y competitivo. Para tomar decisiones también es súper importante eso, porque la tasación, claro, principalmente es la estimación de valor de un inmueble, ¿cierto?, en condiciones normales de mercado, pero también se ocupa para poder tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, mira, sé que un inversionista me dice, quiero ver si es que me conviene o no me conviene vender hoy en día, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hoy día es un mercado que está complejo, ¿cierto? Está débil, la demanda no está comprando porque no tiene acceso al crédito, las tasas están altas. Entonces, un inversionista podría decir, mira, sé que no sé si me conviene vender o arrendar, por ejemplo. Entonces, hace poco un cliente me llamó y me dijo, Sergio, sé que necesito tasar mi casa porque no sé si venderla o arrendarla. Es una toma de decisiones, ¿ya? Él, bueno, si es que
si no le es satisfactorio, por así decirlo, el valor de venta, él podría decir, bueno, sé que prefiero mejor arrendarlo, porque no es un momento quizás para vender, entonces él toma una decisión con respecto a eso. Y también para evaluar viabilidad de proyectos, por ejemplo. Una inmobiliaria, por ejemplo, necesita, por ejemplo, desarrollar un proyecto inmobiliario y necesita primero tasar el terreno para saber cuánto es lo que vale ese terreno, para saber si es que les conviene o no les conviene desarrollar ahí un proyecto inmobiliario. ¿Ya? Eso es parte también de lo que es una tasación. Ahora, factor de análisis. ¿En qué se tiene que fijar uno para poder tasar un inmueble? Hoy día estamos en una situación económica, compleja. ¿Por qué compleja? Porque, bueno, los bancos, ¿cierto?, están exigiendo cada vez más requisitos para poder postular un crédito hipotecario. Ha salido las noticias, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en distintas publicaciones en redes sociales, que los inmuebles hoy en día está costando mucho acceder a la compra. ¿Por qué? Porque los bancos están fijando, ¿cierto?, mayores condiciones para poder establecer una compra. Eso quiere decir que el banco, por ejemplo, hoy te está pidiendo una renta casi el doble de lo que te pedía hace 4 o 5 años atrás. Eso significa justamente que tengo menos acceso al crédito. Y aparte de tener menos acceso al crédito, las tasas todavía siguen estando altas. Si bien hoy en día han bajado las tasas, en las noticias salió últimamente que las tasas están bajando, son las tasas más bajas de hace no sé cuánto tiempo atrás, pero igual estamos en una situación que no es como si no es la mejor, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día, como estamos en una situación difícil, ¿cierto? Hay que saber analizar muy bien estas situaciones de mercado para poder establecer también, para poder considerarlas dentro de nuestro valor de tasación o dentro de esta venta. ¿Qué uno tiene que analizar dentro de una tasación? Principalmente la oferta y la demanda. ¿Ya? La oferta es súper fácil levantarla. ¿Cuándo? Cuando uno se mete a portales, a marketplace de inmuebles, ¿cierto? Portal inmobiliario, TokTok, GoPlaceit, Yapo, OLX, etcétera. Uno realiza, ¿cierto?, un levantamiento de oferta. Pero también hay unas herramientas que nos permiten saber cómo se está comportando la demanda. Si es que hay o no hay interés, ¿ya?, por parte de la demanda. Porque claro, nosotros sabemos que la demanda es súper difícil levantarla porque es prácticamente imposible saber los intereses que tiene una persona, ¿cierto? Pero a través de ciertas herramientas, ¿cierto?, uno puede darse cuenta de ciertas cosas, para dónde va el mercado, qué es lo que están buscando, qué propiedades, por ejemplo, se venden más o se venden menos, o se transan más o se transan menos. Y esas herramientas uno tiene también que considerarlas para efecto de poder establecer una tasación, ¿ya? La disponibilidad de propiedades es justamente la cantidad de inmuebles que hay dentro de un mercado. Si es que hay muchos inmuebles dentro de un mercado, significa que hay mucha oferta, y cuando hay mucha oferta y poca demanda, eso tiende a generar una desesperación, por así decirlo, de la oferta, y se compiten mucho entre ofertas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo, por ejemplo, pongo algo en venta, un departamento, por ejemplo, en 2000 UF, y tengo al lado 5 o 6 departamentos que están al mismo valor y son exactamente iguales a los míos, significa que justamente esos departamentos están compitiendo en igualdad de condiciones con respecto a mi departamento. Entonces, ¿cuál departamento se va a vender primero? Lo más probable es que se venda primero, bueno, el que tiene mejor estrategia de marketing, el que tenga quizás mejor valor o el que tenga algún adicional, ¿cierto?, que pueda generar una cierta atracción al cliente, al comprador, ¿ya? Entonces, es súper importante darse cuenta de cuánta competencia tengo dentro del mercado para poder establecer finalmente el valor de tasación y que sea competitivo, ¿ya? Ahora, si tengo 5 departamentos al lado, quizás no es tan alto, no es tanto, ¿cierto? Pero si tengo 20 o 30 o 100 departamentos al lado en el cual compiten conmigo, ¿cierto?, es mucho más difícil establecer ahí una venta. Entonces, es súper importante uno darse cuenta de cuánta es la competencia que tengo, ya sea un corredor, un arrendatario, un propietario, etcétera, ¿cierto? ¿Cuánta competencia tengo para poder establecer una venta? Si yo necesito vender rápido, ¿cierto?, lo más probable es que termine bajando el valor del inmueble para hacerlo más atractivo, ¿cierto?, a la demanda. Entonces, es súper importante eso, definir o saber o analizar la disponibilidad de propiedades. ¿Cuántos inmuebles hay en venta en el sector? Hay que también establecer o saber analizar el interés del comprador, ¿ya? Y eso, el interés del comprador, alguien había preguntado por ahí, no sé si lo vi en el chat,
hay ciertos portales, por ejemplo, como GoPlaceit o TokTok, que indican, por ejemplo, cuántos clics han tenido en las publicaciones. Si uno se mete en una publicación cualquiera, de TokTok o de GoPlaceit, uno pincha una publicación, inmediatamente en la publicación va a aparecer la cantidad de visitas que tiene ese inmueble. Y esas visitas, yo la puedo, por ejemplo, llevar a una estadística. Yo, por ejemplo, podría decir, mira, esta publicación se publicó, por ejemplo, hace, no sé, 2 meses y tiene, no sé, 4 visitas diarias, ¿ya? O tiene, no sé, acumulado 300 visitas. Eso quiere decir que 300 visitas en 2 meses da un cierto número, ¿cierto? Ese número es la cantidad de visitas diarias que tiene el inmueble. Entonces, eso, en comparación con otro departamento comparable dentro del sector, ¿cierto?, que tenga quizás menos visitas diarias, uno ahí podría ver la intensidad que tiene el comprador de adquirir un inmueble. Entonces, a través de esas estrategias, por ejemplo, de esa herramienta, uno podría eventualmente poder saber qué tanto interés genera ese inmueble dentro del mercado, ¿ya? Tendencia del mercado también, obviamente, es súper importante saberlas porque el mercado inmobiliario chileno tiende a ser un mercado que es súper variable. Es variable en cuanto a que hay sectores que son en crecimiento, perdón. Hay sectores que van en crecimiento y otros que van en contracción, ¿ya? Hay sectores y hay comunas y hay barrios también que maduran en el tiempo. Hay sectores, por ejemplo, no sé, por ejemplo, comuna, Cerro Navia, por ejemplo. Cerro Navia es una comuna que no tiene mucha renovación inmobiliaria y los valores tienden a ser valores súper estancos, súper estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay mucho movimiento, ¿ya? En cambio, comunas como, por ejemplo, Recoleta, Independencia, por ejemplo, que tienen una alta renovación inmobiliaria, ¿ya? Ahí justamente hay una renovación, hay un crecimiento, y eso tiende a hacer que el valor de los inmuebles también suba en el tiempo, se incremente en el tiempo, ¿ya? Entonces son cosas que uno también tiene que ir viendo y ir también analizando para poder establecer un buen análisis del sector. Sergio, te interrumpo de nuevo. Con respecto a analizar la información que puedes encontrar en TokTok o en los distintos portales, son apreciaciones con respecto a las visitas que se generan, son aproximaciones, y con respecto a si esos datos son fiables o no, en general sí, pero tienen que considerar que tienen un margen de error. También la información se va actualizando con un desfase probablemente de 2 o 3 meses. Entonces son referencias de mercado, ¿sí? Y como tú dices, nuestro mercado es bastante estable, por lo tanto no van a tener tampoco, digamos, unas diferencias de 70-30, que probablemente digamos, no, TokTok no tiene idea de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces hay cierta estabilidad también en los datos, pero son datos referenciales, porque finalmente, como tú vas a mostrar en un par de diapositivas más, necesitas un trabajo, digamos, levantar datos, hacer comparaciones, conocer un poquito también el lugar en donde está la propiedad que tú vas a vender, independientemente del destino que sea. Tienes que conocer ahí un poquito el lugar o tener los datos a mano, visitar el conservador o tener información actualizada del conservador, estar pendiente de los portales, como tú dices. Entonces, a ver, y distingamos dos cosas. Una cosa es la información que te puede entregar portal o TokTok, otra cosa es la visibilización que tiene una publicación, porque de eso también depende. A veces, por un tema de marketing, hay portales que están por sobre otros. Que sean más visitados no tiene necesariamente que ver con la calidad de los datos que están entregando. Ojo con eso, si yo hago un buen SEO, estoy hablando de otra cosa, y tengo mi página muy bien rankeada, eso no me está asegurando una calidad de los datos. Tengo más visitas, la calidad de esas visitas es otra. Entonces, ojo, ahí hay que tener una evaluación, no te puedes fiar solamente de ese tipo de datos. Y lo otro, con respecto a las comparaciones, es algo que ya vamos a ver, que Sergio va a ir ahí a su Excel y les va a mostrar una forma de trabajo, digamos, más confiable. ¿Hay empresas de tasaciones en el mercado en este minuto? Sí. ¿Y con qué trabajan esas empresas? Con datos. Así que eso es lo que ustedes tienen que comenzar a reunir y ahí Sergio se los va a mostrar en el Excel. Sí, gracias, Carola. Mira, sé que hay dos cosas que comentaron por ahí.
que es el margen de error de las publicaciones y la calidad de las publicaciones también. Y eso es súper importante porque ustedes, como corredores de propiedades, por ejemplo, lo que ustedes publican para nosotros como tasadores es fundamental, porque a través de sus publicaciones uno hace un análisis, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, me meto una publicación en Portal Inmobiliario, en TokTok, en GoPlaces, lo que sea, ¿cierto? Y uno analiza la información, ¿ya? Cuando una publicación no está completa o no viene con toda la información que uno quisiera, no es una información confiable, o puede ser confiable, pero no es una información que me sirva para poder analizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de un departamento, las vistas o la orientación, en el caso de un departamento, es súper importante, ¿cierto? Y más aún si queda un departamento en la playa, un departamento en primera línea, ¿cierto? Son cosas que obviamente son las que quizás más le dan valor a ese departamento. Y si en la publicación no aparece, por ejemplo, el piso en que se encuentra o la orientación que tiende a ser poco relevante esa información, ¿cierto? Porque no la tengo como base de datos para poder comparar. Entonces, es súper importante que cuando ustedes publiquen algo, y no solamente para poder tasar, sino que también para publicar, coloquen todo lo que tiene valor del inmueble, ¿ya? El piso en que se encuentra, la orientación que tiene, porque son cosas que venden. Un departamento que tenga orientación oriente, por ejemplo, versus un departamento que tiene orientación sur, va a haber una diferencia de valor. ¿Por qué? Porque la orientación oriente quizás es mejor que la sur, porque tiene mejor luz, tiene mejor, vista, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo mismo con el piso. Tener un piso 4 o un piso 20, por ejemplo, no es lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, son cosas en las cuales uno también se fija para poder valorizar. Y son informaciones, ¿cierto?, de las cuales uno también, como ustedes como corredores, ¿cierto?, tienen que informarla para poder, obviamente, tener mejor información para quien quiera finalmente valorizar, ¿ya? Después, la ubicación, bueno, obviamente la ubicación es fundamental, ¿cierto?, establecerla o analizarla, ¿cierto? Sé que estamos cerca de un metro, de accesibilidad, de escuelas, de colegios, de hospitales, etcétera, etcétera. Obviamente es algo que se le atribuye valor a un inmueble. Accesibilidad de transporte, exactamente lo mismo. Accesos viales, paraderos de micro, no sé, cercanía con respecto a carreteras, por ejemplo, no sé, pues a parques, a cosas así. Obviamente también son variables que le atribuyen valor a un inmueble. Equipamiento, servicio, exactamente lo mismo. Cercanía con respecto a colegios, hospitales, clínicas, servicios, comercio, por ejemplo, son cosas que también le dan valor a un inmueble. Regulaciones normativas también es súper importante porque en algunos casos, por ejemplo, cuando tasamos un inmueble comercial, por ejemplo, la zonificación es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo digo, mira, sé que me quiero comprar un inmueble para poder poner ahí por ejemplo, un taller mecánico, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito para poder poner un taller mecánico? No solamente las maquinarias, sino que también necesito saber que la normativa me acompaña, que la normativa realmente permite que yo pueda colocar ahí un taller mecánico, ¿ya? Entonces, es súper importante la normativa para efectos de también ver el cumplimiento normativo. Hay algunos inmuebles que la gente tiende a construir y ya no solicitar permisos de construcción. Y los permisos de edificación son esenciales. Porque si una casa no está con sus permisos al día o no tiene los permisos de edificación de las construcciones, ¿cierto? Bueno, pues esto puede incluso generar que la municipalidad ordene demolición de esas ampliaciones que no cumplen con la norma. Entonces, es súper importante uno saber que las construcciones tienen que sí o sí cumplir con la norma, ¿ya? Características del sector, desarrollo urbano, seguridad, ¿cierto? Obviamente son cosas que le atribuyen también valor al inmueble. Y las características del inmueble, ¿cierto? Hablamos recién de las características del sector. Ahora las características del inmueble. ¿Cuáles son las características que le dan valor a un inmueble? Las condiciones físicas, las condiciones espaciales, ¿cierto? Superficie, elementos diferenciadores como, por ejemplo, vistas, piscinas, ampliaciones, ¿cierto? La antigüedad del inmueble también es un antecedente no menor, ¿cierto? Que uno tiene que considerar para efectos de poder establecer el valor de un inmueble. Y aquí vamos a revisar cuáles son las variables que le dan valor al inmueble antes de pasar al Excel que traje como ejemplo. Bueno, el valor de mercado, ¿cierto? Es un valor, ¿cierto?, de un inmueble dentro de ciertas condiciones o de ciertas ¿cómo se llama?, competencias dentro del mercado, ¿ya? El valor, y esto es súper importante, el valor es relativo, ¿ya? Y está relacionado con la necesidad o la utilidad, ¿cierto? Y es el grado de aprecio que tenemos por un bien o servicio.
Yo puedo decir, mira, ¿sabes que yo quiero vender mi casa en 5.000? Si yo creo que mi casa vale 5.000, bueno, yo voy a publicar en 5.000. Pero que yo la publique en 5.000 no significa que necesariamente valga 5.000. ¿Ya? Eso es súper importante, porque el valor, el valor, por ejemplo, está directamente relacionado con cuánto el comprador está dispuesto a pagar por el inmueble. Si bien yo puedo fijar un valor de oferta, un valor de lista, pero si no hay nadie dispuesto a pagar ese valor, entonces no lo vale. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Por eso es que es súper importante también analizar la demanda. ¿Ya? El valor, a resumidas cuentas, es la capacidad de un bien de aportar una utilidad, ¿cierto? Yo quiero una casa para poder vivir en ella. Yo quiero un local comercial para poder poner ahí mi emprendimiento. Yo quiero una parcela para poder construir una casa para mi familia, por ejemplo. Yo quiero comprar un terreno, por ejemplo, para construir un edificio de apartamentos, por ejemplo. Yo quiero un colegio, ¿cierto?, para prestar un cierto servicio. El valor es la capacidad de prestar o de aportar una utilidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que le da valor a un inmueble? Y con esto vamos a cerrar antes de pasar al Excel. Lo que le da valor a un inmueble son distintos factores, ¿ya? Está el factor interno y el factor externo, o los factores internos y factores externos, o factores propios, ¿ya? Los factores propios son aquellos factores que son los relacionados con el inmueble, ¿ya? Con las cosas que le dan valor al inmueble por ser el inmueble como es, ¿ya? Y los factores externos son los factores que están relacionados con la ubicación, con el emplazamiento, con qué es lo que hay en el sector que le da valor al inmueble, ¿ya? Estos factores son factores propios, son los factores internos, ¿cierto?, del inmueble, son, por ejemplo, antigüedad de la construcción, superficies, orientación, programa, tipología, agrupamiento, materialidades, por ejemplo, estados de conservación, obras adicionales, ¿ya? Son cosas que tienen valor en un inmueble, ¿ya? La antigüedad, por ejemplo, es, bueno, la edad de la construcción. Un inmueble que tenga, no sé, 1 año de antigüedad no vale lo mismo que un inmueble que tiene 5 años de antigüedad o que tiene 15 años de antigüedad, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la antigüedad del inmueble tiene que ver con la vida útil que también tenga este inmueble. No solamente los años que han pasado, sino que cuántos años le quedan todavía por prestar utilidad, ¿ya? La superficie, nos referimos justamente a la cantidad de metros cuadrados de terreno, metros cuadrados construidos, o en el caso de un departamento, metros cuadrados de terraza, metros cuadrados de departamento, ¿cierto? La orientación, por ejemplo, la orientación en el caso de una casa no es tan relevante como lo es para un departamento. En un departamento la orientación sí es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un departamento de orientación norte que un departamento de orientación sur. No es lo mismo un departamento en un piso 2 que un departamento en un piso 20, ¿cierto? Entonces la orientación, el piso en que se encuentra, en el caso de un departamento, tiene más relevancia que en el caso de una casa. Porque una casa puede tener hasta 4 orientaciones. Si la casa es una casa aislada, tiene 4 orientaciones. Tiene orientación norte, sur, oriente, poniente. Todos los recintos tienen una orientación distinta. ¿Te fijas? En cambio, en el caso de un departamento, la orientación del departamento es hacia dónde mira ese departamento. Cuando yo salgo a la ventana, por ejemplo, abro las cortinas y miro hacia afuera, eso es la orientación. Si yo miro hacia la cordillera, quiere decir que, o la cordillera de los Andes, quiere decir que es orientación oriente. Si miro hacia el norte, es orientación norte, y así, ¿ya? El programa es la cantidad de dormitorios y cantidad de baños que tiene el inmueble. También es importante, ¿ya? Cuando yo comparo un departamento, por ejemplo, que tiene 2 dormitorios, 1 baño, no es lo mismo que un departamento de 2 dormitorios, 2 baños. O no es lo mismo que un departamento de 3 dormitorios, 2 baños, ¿cierto? Porque son nichos de mercado distintos, ¿ya? Entonces, es súper importante el programa. Bueno, y así tipología, agrupamiento, materialidad, son cosas que quizás van a tener mayor o menor relevancia dentro del análisis, pero hay que saber que existen, ¿ya? Ahora, esto en cuanto a la relevancia es súper importante porque no siempre la orientación es lo principal, no siempre la antigüedad es lo principal, no siempre las superficies son las principales, ¿ya? Uno tiene que saber súper bien eso, que en algunos casos, por ejemplo, la orientación sí es principal y en otros casos no. Por ejemplo, un departamento en el centro de Santiago, en un piso, en un sector, por ejemplo, donde hay muchos departamentos y muchos departamentos en altura. Un departamento que tenga un piso 15, que tenga vista a la cordillera, quizás no es tan relevante la vista que tenga porque, bueno, al frente ve un edificio. En comparación con un departamento en la playa, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un departamento en la playa en un piso 3, pero tengo vista al mar?
maravilloso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un piso 3, tengo vista al mar, bajo a pie y salgo a la playa en un par de pasos, ¿cierto? Ahí sí es relevante finalmente el piso o la orientación que tenga, ¿ya? Entonces, en algunos casos, la orientación es fundamental, en otros casos no tanto, pero igual son factores de análisis, ¿ya? Y en el caso de los factores externos, son todos los que tienen relación con la ubicación, ¿ya? Localización, clima, características del barrio, seguridad, por ejemplo, equipamiento, vías de acceso, urbanización, ¿cierto? Si las calles están urbanizadas, por ejemplo, si hay red de alcantarillado, electricidad, agua potable. En el caso, por ejemplo, de las parcelas. El valor de una parcela está directamente relacionado con el tema de la urbanización. Si es que tengo factibilidad de luz, agua. Una cosa es tener factibilidad y otra cosa es tener luz y agua, ¿ya? Porque la factibilidad no te asegura que la parcela pueda tener luz y agua, ¿cierto? Porque en algunos casos te dicen, sí, tiene factibilidad de luz y agua, pero el último poste está a 4 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que para yo poder tener luz, tengo que yo pagar, ¿cierto? A la compañía de electricidad o a la empresa subcontratista, ¿cierto? Pagarle para que me traigan del último poste, ¿cierto? Electricidad a mi casa. Y en algunos casos puedes tomar una cantidad de plata, pero puede incluso costarte, no sé, 15, 20 millones de pesos. Entonces, sí, claro, si tú me decís, no, sí, si una parcela que vale 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, que tiene una ubicación fabulosa, no sé qué, está en el medio de la nada y te va a costar 30 millones de pesos llevarle luz, por algo valen las cosas. Las parcelas que son muy bajas en valor, tenemos parcelas, por ejemplo, aquí en el Valle Central, en Litueche, de este sector aquí en la zona central, que valen, no sé, 6 millones, 7 millones de pesos. Entonces, ¿pero cómo tan barata? Bueno, porque no tienen agua y no tienen luz. En cambio, una parcela te puede llegar a costar, no sé, 150 millones de pesos. Y tú dices, ¿pero cómo 150 millones de pesos? Bueno, sí, ¿por qué? Porque tiene calles pavimentadas, tiene control de acceso, tiene electricidad subterránea, ¿cierto? Tiene agua, tiene derechos de agua. Entonces, obviamente esas son cosas que le dan valor al inmueble, ¿ya? Entonces hay que tener ojo también con eso. Cuando uno hace una comparación de parcelas, ya es súper importante ver eso. Y dato fundamental, cuando tasen o cuando hagan el corretaje de un terreno, siempre pidan el CIP, el Certificado de Informaciones Previas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay terrenos que están sujetos o están afectos a, o están emplazados en zonas de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, áreas de quebradas, por ejemplo, zonas de inundables, por ejemplo, terrenos que están bajo líneas de alta tensión, y en esos terrenos no se puede construir, ¿ya? Entonces, ojo, en terrenos donde no se puede construir, prácticamente el valor del inmueble va a ser prácticamente cero. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiere uno una parcela? Uno quiere una parcela ¿para qué? Para construirse su casa. Y si en esa casa o en esa parcela yo no puedo construir nada, entonces, bueno, no vale los 150 millones de pesos que me decían que vale, o no vale los 70 millones de pesos que me decían que vale. Quizás vale ¿cuánto? 6, 7 millones. ¿Por qué? Porque no me sirve para poder construir. Entonces, ojo con eso. Cuando hagan una tasación de una parcela o un terreno, o cuando compren usted, o cuando un cliente le diga, ¿sabes qué? Quiero comprar este terreno, pidan siempre el CIP y revisen si es que está afecto a riesgos, ¿ya? O tiene algún factor de riesgo importante a considerar. Eso. Vamos a pasar ahora a ver el Excel. Vamos, ¿me escuchas? Sí. Vamos a revisar un archivo Excel, porque, claro, para poder hacer una valorización necesitas datos y ahora, evidentemente, trabajamos con eso, se trabaja en una plantilla Excel. La ventaja que tiene es que puedes ir acumulando estos datos. Estas plantillas también te sirven para poder ir generando tasaciones futuras, y lo que va a mostrar Sergio ahora es un poquito un resumen de lo que hacemos en nuestro curso de tasación, porque trabajamos con una plantilla Excel. Entonces, la idea es que ustedes vean un poquito cuál es el procedimiento, cuáles son los datos que utilizamos. Esto ha sido un resumen de todo lo que vemos en el curso. Entonces, tratamos de entregar la mayor cantidad de información posible. Yo les voy a compartir ahora un link porque para aquellos que quieran tomar el curso de tasación, por 24 horas tenemos un descuento del 20%. Yo les acabo de compartir el link ahí para que ustedes vean y puedan revisar.
si es que les interesa, por 24 horas hay un descuento de 20%, así que también les va a llegar a su correo electrónico, igual que la información que hemos estado compartiendo. Así que ahora dejo a Sergio porque nos quedan más o menos 15, 20 minutos para que les pueda mostrar el ejemplo de una comparación. Gracias, Sergio. Gracias, Carola. Sí, bueno, aquí está el Excel. Claro, nosotros en el curso de tasaciones les proporcionamos un formato de tasaciones que no es este, es un formato de tasaciones para que puedan hacer sus propias tasaciones, pero al final de cuentas esto lo traje a modo de ejemplificar ¿cómo se llama? El cómo uno hace una comparación. Esta es una tabla en Excel, ya en la cual aquí aparecen las columnas, ¿cierto? Son las que estoy destacando, estas son columnas, y las filas son estas que están en horizontal, y en las columnas aparecen todas las variables que uno analiza al momento de poder tasar. Y son las variables que le dan valor al inmueble. Entonces aquí aparece, bueno, el número, ¿cierto? La dirección, la antigüedad de la publicación es súper importante porque, por lo general, una tasación tiene una fecha de validez, por así decirlo, una duración, que es aproximadamente un año. Entonces, cuando uno hace una comparación de mercado, la idea es, ojalá, no tomar en consideración publicaciones muy antiguas. Ojalá no más de 12 meses. ¿Por qué? Porque en 12 meses ya el valor cambia. Entonces, si tengo una publicación, por ejemplo aquí, la número 12, que tiene un año de publicada, significa que esa publicación quizás no me sirve mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque una publicación muy antigua, lo más probable es que ese valor, ya que aquí está publicado el valor de oferta, ¿cierto? Es un valor que quizás ya no es válido. Ya lo más probable es que ya haya bajado o haya subido el valor. Entonces, la idea es no considerar comparables muy antiguos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la antigüedad de la publicación, la cantidad de dormitorios y cantidad de baños. Este es un departamento. Aquí puse un departamento de dos dormitorios, 2 baños, de 45 metros cuadrados útiles, 50 metros cuadrados totales, porque tiene 5 metros cuadrados de terraza. Tiene un estacionamiento, una bodega, orientación norte, piso 10, antigüedad 5 años. ¿Ya? Entonces, con esos antecedentes del departamento, uno hace una comparación. Yo tengo que, obviamente, comparar departamentos que tengan también 2 dormitorios, 2 baños, que tengan 50 metros cuadrados totales, ¿cierto? Que tengan, ojalá, un piso, una orientación, una antigüedad similar, y que tengan estacionamiento y tengan bodega. Después les voy a enseñar algo con respecto a la homologación. Entonces aquí colocamos la cantidad de dormitorios, cantidad de baños, superficies, ¿cierto? De terraza en este caso, superficie del departamento o interior, superficie total, que es la sumatoria de la terraza más la del departamento útil. Y colocamos aquí el valor de oferta, ¿ya? El valor de oferta es el valor en cuanto se publica este inmueble. Y ese valor es el que yo le comentaba recién, que está sujeto a negociación. Es el valor que está sujeto, ¿cierto?, a este eventual tira y afloja con respecto al valor, que es aproximadamente un 10%, ¿ya? Esto lo vamos a explicar más adelante, esto igual. Aquí colocamos el valor, tenemos el valor UF metro cuadrado, ¿cierto?, que es la división entre el valor de homologado sobre la superficie total construida, que es la de acá, ¿ya? De hecho, si le hacen doble clic, valor ¿cómo se llama?, de homologación sobre el valor, la superficie, perdón, construida. Aquí tenemos la cantidad de estacionamientos, cantidad de bodegas, observaciones, y aquí colocamos variables que también son atribuibles a valor. La orientación, la antigüedad del inmueble y el piso en que se encuentra. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente si mi departamento, colocamos acá que era orientación norte, esta orientación oriente quizás puede ser comparable. El sur quizás también puede ser comparable. Perdón, el poniente. El sur, lo más probable es que no sea comparable porque en una orientación norte versus la sur hay harta diferencia. Fíjense, por ejemplo, en esta publicación, en la publicación número 4, aquí, por ejemplo, no puse ni orientación ni puse antigüedad. ¿Por qué no puse ese dato? Porque no estaba dentro de la publicación. En la publicación, yo cuando vi la publicación, no estaba el dato de la orientación. Entonces, al no estar el dato de la orientación, no tengo cómo comparar, ¿cierto? No tengo cómo saber si es que orientación norte, sur, oriente, poniente, no tengo cómo saber si el departamento tiene un año de antigüedad o tiene 70 años de antigüedad. Entonces, como no sé esa información, esto ya pierde valor, ¿cierto? Ya no es tan comparable para mí. ¿Por qué? Porque no tengo el dato para poder comparar. ¿Ya? Es lo mismo que yo diga, ve a un departamento y diga, pero ¿en cuánto lo venden? No, es que no sé en cuánto lo vendo.
no me sirve, porque necesito comparar valores. Y si no me dan el valor, no me sirve para poder comparar. ¿Ya? Ahora les voy a explicar algo con respecto a la homologación. Cuando tengo un departamento en venta de dos dormitorios, 2 baños, y viene con estacionamiento, y viene con bodega, y tengo una publicación de un departamento exactamente igual, pero ese departamento no tiene estacionamiento ni tiene bodega, entonces no son comparables. ¿Por qué no son comparables? Porque no son iguales. ¿Pero por qué no? Si uno tiene las mismas terminaciones, la misma antigüedad, no son iguales porque no tienen la misma cantidad de adicionales. Un departamento que tenga estacionamiento y que tenga bodega, obviamente va a tener mayor valor que un departamento que no tenga ni estacionamiento ni tenga bodega. ¿Ya? Entonces, es súper importante el poder o el saber homologar, homogeneizar variables. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo pongo en igualdad de condiciones 2 departamentos que son iguales, pero uno tiene un estacionamiento y una bodega y el otro no tiene un estacionamiento y una bodega? Entonces, bueno, para poner una igualdad de condiciones, tengo que saber cuánto vale un estacionamiento y una bodega dentro del mercado para a ese valor de oferta de ese departamento que no tiene estacionamiento ni bodega, sumarle el valor de un estacionamiento y sumarle el valor de una bodega y así poder hacerlo similar al mío. ¿Ya? Eso es poner en igualdad de condiciones un inmueble para poder tasar. ¿Ya? Y es ahí donde uno hace esto, que es la variable homologada. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, un estacionamiento vale 350 UF y una bodega 70 UF. Eso quiere decir que este departamento, el departamento número 1, al no tener estacionamiento y al no tener bodega, quiere decir que al valor de oferta, 2.970 UF, le voy a sumar cuánto vale un estacionamiento y una bodega para hacerlo similar al mío. ¿Ya? Entonces quiere decir que a los 2.970 UF, que es el valor de oferta, le sumo 420 UF, que son 350 más 70 UF, ¿cierto? Y ahí me va a dar un valor que es de 3.390 UF. ¿Ya? 2.970 más 420 son 3.390 UF. ¿Ya? Ahí sí son comparables. Pero, como yo necesito saber el valor de tasación, no el valor de oferta, necesito saber en cuánto se va a cerrar ese inmueble en venta, tengo que entonces descontar a este valor de oferta, ¿cierto?, el margen de negociación. Y en este caso, el margen de negociación, aquí le puse un 12% de negociación. Eso significa que a estas 3.390 UF tengo que multiplicarlo por 12%. Me dan 406 UF. Esas 406 UF corresponden al descuento que tengo que hacerle a la oferta, ¿cierto?, para poder compararla. Voy a poner aquí descuento por negociación. Este es valor oferta. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor de ese inmueble, después de haber descontado el margen de negociación, va a ser los 3.390 menos los 406,8 y me va a dar 2.983,2, que es lo que está puesto aquí. Que aquí está formulado, ¿ya? Ustedes después cuando descarguen este archivo, va a estar esto formulado aquí. La idea es que no lo toquen para que no puedan, para que no les desconfigure el formato, ¿cierto? Y aquí entonces ese departamento debiese venderse entonces en 2.983,2 UF. Ese es el valor en el cual yo tengo que comparar con mi departamento. ¿Ya? Entonces, tenemos acá al lado el UF metro cuadrado. El UF metro cuadrado corresponde a ese valor, ¿ya?, de homologación, ya descontado, ¿cierto?, el porcentaje de negociación, dividido en la superficie total del departamento. ¿Ya? Este ejercicio es exactamente el mismo que se hace para tasar una casa, un departamento, una oficina, un local comercial. ¿Ya? Lo importante es que aquí, en esta planilla, nosotros coloquemos la información que es comparable. En este caso, tenemos puros departamentos de 2 dormitorios, 2 baños. ¿Cierto? Aquí tenemos departamentos todos de 2 dormitorios, todos de 2 baños. ¿Qué significa eso? Que estos departamentos son comparables en cuanto al programa. ¿Ya? Ahora, acá tenemos superficie total. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos departamentos de 46 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, 62 metros cuadrados, y ahí es donde tenemos que nosotros saber diferenciar o saber ver si es que nos sirven esas publicaciones o no, porque puede que no nos sirvan.
¿ya? ¿Y por qué no nos sirven? Porque lo más probable es que sean departamentos muy grandes o sean departamentos muy chicos, ¿ya? Y es ahí donde uno tiene que finalmente hacer esta comparación. Disculpa, Sergio. Dígame. Recuerden, van a recibir el correo electrónico con la clase, con los apuntes. Sí me gustaría hacer una advertencia. Este es un ejemplo que está compartiendo Sergio muy amablemente. En general, no van a encontrar en ningún lugar que regale este tipo, pero ojo, es para que ustedes tengan una referencia. Esto no es el informe de tasación. Aquí hay que interpretar ciertos datos y Sergio está compartiendo este archivo para que ustedes tengan eso, referencias, ¿sí? Para que puedan utilizarlo quizás en una negociación en donde tengan un poquito más de datos y también ciertas certezas con respecto a los valores que se están manejando. No nos gustaría que alguien pensara que este es el informe de tasación. No. El informe de tasación es mucho más que esto y ahora estamos compartiendo una parte que es muy importante, obviamente, que es la comparación y cómo se igualan propiedades que pueden parecer o que son de plano distintas. Una pregunta que me gustaría hacer, Sergio. Uno, son dos preguntas. La primera, ¿dónde consigo información? Aquí tú me corriges, porfa. El conservador de bienes raíces, CBR, es el que tiene la información final de en cuánto se vendió una propiedad. Por lo menos lo que dice en el documento, en la escritura, está esa información en el conservador de bienes raíces. Esa información yo puedo ir al conservador y pedir libros y revisar escrituras de venta y cosas así. Sí, toda la información que está en el conservador es información pública, es información que uno puede revisar sin ningún problema. Ahora, depende del conservador, es cuánto tiempo se demoran en entregarte la información. Porque hay conservadores, por ejemplo, que, claro, tú puedes ir a consultar con el rol, con la dirección o con la foja, número y año, pero hay conservadores que se demoran mucho tiempo y otros que se demoran menos. Hay unos que te entregan información inmediata, otros que se pueden demorar 2 o 3 días. Hay obviamente distintos tipos de ¿cómo se llama?, de tiempo ahí en ese sentido. Pero uno puede acceder a la información sin problema. Ya, lo otro, ¿cuál es la distancia o el radio que tú usas para poder comparar? ¿Hasta cuánta distancia sería prudente si yo estoy comparando un departamento? ¿Cuántas cuadras me puedo mover para buscar comparables? Sí, mira, la idea es que cuando uno compara, uno tratar de ojalá comparar en el mismo sector. Cuando hablamos del mismo sector me refiero, no sé, a 2, 3, 4 cuadras a la redonda, no más que eso. Si es que no hay nada en ese sector para poder comparar, ahí yo tengo que ampliar el radio de búsqueda, ahí yo me tengo que alejar un poco más, ¿ya? Para poder comparar. Pero por eso es que es súper importante saber muy bien el sector, porque dependiendo del sector, hay sectores que son límites comunales. Por ejemplo, en Ñuñoa, por ejemplo, en Rodrigo de Araya, hace tiempo atrás me tocó tasar una casa ahí, una casa en el sector, en la manzana de Ñuñoa. Si yo cruzo la calle Rodrigo de Araya hacia el sur, voy a estar en la comuna de Macul. Y ahí el sector cambia completamente. Entonces, no es solamente cosa de ampliar el radio de búsqueda y correrse 5 cuadras para allá, 5 cuadras para acá, sino que uno tiene que saber muy bien cuáles son los límites comunales, los límites de los barrios, por ejemplo, los límites del condominio, para poder buscar en esos límites, ¿ya? Y no ampliarme mucho, porque en ampliarme mucho yo puedo encontrar ofertas en muchos lados, pero puede que no sean comparables. Entonces, es súper importante eso también, saber definir cuál es el límite en el cual yo me tengo que desplazar. Exactamente, eso que dice Sergio es muy importante. Entonces, cuando hablábamos al inicio de las herramientas que requieren para tasar, claro, no hablamos de todas esas herramientas porque hay un conocimiento teórico que es importante que ustedes sepan. Plan regulador, cómo funciona, cómo se organiza, cómo aplican las distintas comunas en las cuales ustedes van a tasar la propiedad. Lo otro muy importante es que conozcan cuáles son los organismos o las instituciones con las que se van a relacionar. Por ejemplo, preguntan por el CIP. El CIP es el Certificado de Informaciones Previas. Sí. El CIP lo entrega la municipalidad a través de su Dirección de Obras Municipales. En algunas municipalidades se puede acceder en línea, en otras lo tienes que sacar de forma presencial. Eso tiene un costo. Ese costo depende de la municipalidad. ¿Qué es el Certificado de Informaciones Previas? Aquí Sergio me va a corregir también. Yo le digo el resumen del plan regulador y te entrega información súper valiosa, pero tienes que saber leerlo. Entonces, por ejemplo, en el curso lo que hacemos es que las primeras clases te muestran todas las herramientas, Sergio te muestra todas las herramientas que tienes que conocer para luego poder hacer
una tasación, un trabajo de comparación. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque aquí hay harta información que ustedes están preguntando, que evidentemente no la pudimos pasar en esta hora de clase, pero que claro, en el curso la logramos ver, y lo que ustedes tienen que saber, si no van a tomar el curso con nosotros, da igual, pero conservador de bienes raíces, que a veces uno le dice el CBR, la DOM, que es la Dirección de Obras Municipales, que depende de cada municipalidad, que por revisar la información en el conservador de bienes raíces, si tú entras y revisas los libros, eso no tiene costo. Pero si tú quieres un certificado, ese costo está asociado por cada conservador. Cada comuna tiene sus distintos conservadores. En el caso de Santiago o la región metropolitana, el conservador de bienes raíces de Santiago tiene varias comunas, tiene la jurisdicción sobre varias comunas, y yo me atrevería a decir que trabaja dentro de todo bastante rápido. ¿Ya? Lo otro importante, los tips que entrega Sergio para homogeneizar, para igualar las propiedades. Ese dato es difícil de encontrar, así que aprovechen de revisar el Excel que les está compartiendo Sergio, porque esos son, digamos, conocimientos casi de práctica, y que no van a poder encontrar como de forma abierta en algún portal, en algún sitio, porque finalmente esos son los datos que utilizas para realizar la tasación, el informe de tasación, ¿ya? Sí, tal cual. Ya. A ver, ¿alguna pregunta que me pueda quedar ahí? Ojo, Sergio, si nos puedes aclarar, por favor. Una cosa es un tasador que pueda trabajar en un banco. Yo contesté esa pregunta un poquito más arriba. Y otra cosa es si yo soy tasador o asesor inversionistas o soy algún ejecutivo de banco. Yo puedo ofrecer mis servicios como tasador. Si yo quiero ser un perito tasador del Poder Judicial, ese es otro tema. Si yo quiero estar inscrito en MIMBU, eso es otro tema, ¿cierto? Si nos puedes aclarar eso, por favor, con respecto a los tasadores. Sí, mira, a ver, todas las entidades que participan dentro del rubro inmobiliario, ya sea el MOB, el Servicio de Impuesto Interno, los bancos, por ejemplo, no sé, el tribunales, por ejemplo. A ver, no hay un listado único y nacional de tasadores, ¿ya? Cada entidad se autorregula en ese sentido y ellos ven con quién trabajan. Por ejemplo, un banco. Si yo quiero postular a un banco, es como cualquier trabajo. Yo voy a postular a un banco si es que el banco me acepta porque ve mi currículum y tiene disponibilidad para poder asignarme una zona de tasación en una región, por ejemplo, me va a contratar. Si es que ya tiene sobresaturada esa zona, lo más probable es que no me contrate. Ya por mucho que tenga mucha experiencia, no sé qué, ya tiene un tasador ahí. Entonces, cada una de estas entidades se autorregula y ellos contratan o tienen dentro de su listado, ¿cierto?, a distintos tasadores. Los bancos trabajan con ciertos tasadores, el MOB trabaja con otros tasadores, el Servicio de Impuesto Interno con otros tasadores, y el mercado en general trabaja con tasadores particulares. La diferencia va a estar en a quién yo le presto el servicio. No es más caro un tasador bancario que un tasador del MOB, que un tasador particular, ¿ya? Todos deben cobrar más o menos lo mismo, ¿ya? Alguien me preguntaba por ahí cuánto cobrará una tasación. Una tasación debe estar más o menos en torno a las 120, entre 100 y 120 más o menos por una casa o un departamento. Obviamente, mientras más caro es el inmueble, también obviamente podrían ser tasaciones más caras, el servicio ser más caro. También, disculpa, cuando tú eres corredor de propiedades y estás ofreciendo como parte de tu servicio, eso también va a, digamos, a intervenir en el valor que vas a cobrar. A veces un corredor lo puede ofrecer como parte dentro de su servicio de corretaje, entonces es como bastante relativo, pero los valores son un poco los que está indicando Sergio. Sí, de hecho, bueno, justamente cuando partí dándole la bienvenida al curso, les comentaba que nuestro curso de tasaciones es un curso de tasaciones que está enfocado principalmente a corredores de propiedades, porque el corredor también necesita tasar. O sea, el corredor de propiedades es la primera persona a la cual el cliente va a llegar no sabiendo nada, ¿cierto? Diciéndole, necesito vender mi casa, necesito ayuda, necesito que tú como corredor de propiedades me ayudes a venderla. Y el corredor de propiedades es la persona a la cual tiene que recurrir primero el cliente, ¿cierto? Y tiene que asesorar al cliente en todo lo que respecta a la venta del inmueble. Desde la definición de valor, que es fundamental, ¿cierto?, hasta
todas las estrategias de marketing, ¿cierto? Analizar, por ejemplo, temas legales, escritura, ¿cierto? Saber buscar antecedentes para poder llevarlo después al banco, etcétera, etcétera. Entonces, parte de lo que el corredor de propiedades tiene que saber para diferenciarse de la competencia es tasar, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes como corredor de propiedades tomen un curso de tasaciones, ojalá con nosotros, ¿cierto? Tomen un curso de tasaciones, ¿para qué? Para saber si es que, porque hay mucha gente que no sabe cuánto vale su casa y dice, no, si yo multiplico la valor fiscal por 2 voy a tener el valor comercial. Eso no es así. Y ahí pueden estar cayendo en un error garrafal. O sea, podría estar valorizando o subvalorizando un inmueble que quizás vale mucho más y vendiéndolo a valor súper bajo. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces, es súper importante que el corredor de propiedades sepa valorizar, porque ustedes son los que les van a asesorar al cliente y les van a decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, si usted multiplica la valor fiscal por 2, va a llegar a un valor X y su casa vale más que eso. Entonces, no pierda tiempo ni pierda plata. Exactamente, eso es súper importante. O sea, el curso está enfocado en corredores de propiedades. Lo que buscamos es que el corredor tenga la herramienta rápidamente para poder decir, ¿sabes qué? Nos pasamos el valor y por muchas ganas que tengas de vender tu casa, que remodelaste tu casa, que gastaste dinero en tu casa, que pusiste la piscina en tu casa, es la única casa que tiene de piscina en el sector y eso no te va a garantizar que el precio va a ser más alto. Eso pasa mucho con los clientes de los corredores, ¿ya? Entonces, este curso está enfocado en corredores de propiedades. Nuestro objetivo no es, digamos, quizás que usted termine trabajando para el banco o para que sea perito judicial. Nuestro curso está enfocado en corredores de propiedades que conozcan la metodología, que sepan aplicarla, para que así en su trabajo de corretaje puedan orientar mejor a sus clientes, hagan mejores negocios, vendan más rápido, puedan discriminar entre un dato y otro, porque a veces, claro, tienes una tasación quizás de alguna página, pero tú también tienes que tener las herramientas para poder decir esto está bien o no, ¿ya? Así que nos pasamos un poquito de la hora, les pido disculpas por eso, nos pasamos en 6 minutos, pero bueno. Carola, dame 2 segunditos, sí, por favor, para aclarar con una consulta que vi por ahí. ¿Sí? No es necesario ser arquitecto para tasar, ojo con eso, ¿ya? La norma chilena no dice nada con respecto a quién tiene que hacer una tasación. Entonces, por eso que les comentaba recién, el curso que nosotros tenemos es un curso que está orientado a corredores de propiedades. ¿Por qué? Porque le enseñamos, por ejemplo, cómo interpretar un plan regulador, cómo leer un SIP, que son cosas que no en todos lados te las enseñan. A uno como arquitecto, claro, se las enseña, no las enseñan en la escuela, pero puede que un corredor de propiedades no maneje información de cómo se interpreta un SIP. Y estas son cosas que están incluidas dentro del curso de tasaciones. No es necesario ser arquitecto para tasar. Si bien uno como corredor de propiedades lo más probable es que no pueda hacer una tasación para un banco, pero sí tienes un nicho de mercado importantísimo que son los clientes o los prospectos, ¿cierto? Que tú tienes en el mercado de gente que no sabe cuánto vale su propiedad. Entonces, es ahí donde estamos apuntando que el corredor de propiedades pueda asesorar al cliente en esas materias. Mira, y voy a tomar el último tema y ya vamos a terminar. Algo que comentábamos cuando conversábamos para realizar este webinar es el tema de la regularización, porque en nuestro país nosotros hacemos y después pedimos permiso, como digo yo. Entonces, muchas personas hacen una ampliación, modifican la casa, le hacen el segundo piso, no le pidieron permiso a nadie, y después cuando se va a tasar la propiedad, esa propiedad no está regularizada, y lo que no está regularizado no existe, por lo tanto no se tasa, ¿ya? Eso en términos generales. Va a depender de cuál es el material, cuánta metraje le da la propiedad, eso lo sabe Sergio, pero es muy importante estar al tanto de esas situaciones, porque de repente te enteras al final, cuando ya el negocio está por terminar, y eso es crítico, porque lleva 6 meses haciendo publicidad, mostrando la propiedad, y al final, cuando el banco está tasando, te enteraste que el segundo piso no está regularizado. Sí, tal cual. Los bancos son los que más castigan en ese caso, ¿eh? Y es justamente por la razón por la cual se caen los negocios. Al final de cuentas, cuando un banco va a tasar, el banco se va a fijar si la casa está o no está regularizada, y el banco descuenta cuando la casa, o castiga cuando la casa no está regularizada, incluso y cuando no es regularizable es peor aún. Entonces, hay que tener ojo en eso. Y eso también lo enseñamos también dentro del curso. Hacemos la diferenciación entre una tasación particular y una tasación bancaria, normativas, todo ese tema lo mencionamos en el curso, de todas maneras. Ya. Sergio, te agradezco por compartir tu tiempo, por compartir el material, por entregar información súper valiosa, por tu claridad también para explicar, que eso es
es algo que siempre buscamos, entonces te agradezco tu participación hoy día. Creo que a todo el mundo le ha servido muchísimo lo que explicaste y cómo lo explicaste, eso se valora mucho. Y a todos los que participaron, les agradezco por confiar en nosotros, por tomar nuestros cursos y también por participar de estos webinars en los que buscamos entregar algunas herramientas para que vayan mejorando su gestión. Como saben, les va a llegar la información al correo electrónico para que puedan repetir el video, el material, etcétera. Así que un abrazo. Gracias por confiar en Learning Group. Sergio, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima semana. Yo creo que vamos a tener otro webinar. Súper, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Chao, chao, gracias.